Buenos días, apreciados estudiantes. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nuestro encuentro virtual de clases. Mi nombre es Carmen de la Cruz, soy profesora del área de lengua castellana del Liceo Mayor de Soledad. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de los textos argumentativos y para ello estaremos orientados bajo el siguiente aprendizaje. Construir discursos orales y escritos teniendo en cuenta las etapas de la escritura y las características del público o destinatario. Vamos a recordar un poco qué son los textos argumentativos. El texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo principal plantear una opinión, debatirla y convencer al lector de que esa opinión es la razón. El texto argumentativo es aquel que nos permite opinar, exponer nuestras opiniones, pero ¿con qué fin principalmente? Persuadir. Y persuadir es convencer, ¿verdad? A través de una serie de razones, a través de una serie de argumentos, de evidencias que permitirán que aquel que lea o que escuche nuestros argumentos se convenza de que sí es así. El texto argumentativo propone la opinión del autor para convencer al lector, ¿verdad? Propone su opinión, ¿verdad? Pero su principal objetivo es convencer que esa opinión es la razón, es la verdadera. Y para convencer utiliza una serie de argumentos, de pruebas, de evidencias, de ejemplos, ¿verdad? El texto argumentativo plantea una tesis y unos argumentos, ¿verdad? Y tiene una estructura al igual que los demás tipos de textos, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sabemos que existen diferentes tipos de textos, los narrativos, los informativos, los explicativos y estos argumentativos, ¿verdad? Cada uno tiene una estructura distinta, una forma de escribirse distinta. Los narrativos tienen un inicio, un nudo y un desenlace, los informativos tienen un qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, y los argumentativos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Partes de un texto argumentativo, es decir, cuál es esa estructura, cuál es esa forma en que debemos escribir un texto argumentativo. Tiene una introducción. De una o dos líneas de ellas se inicia el tema del que se va a hablar. Si se quiere, se puede ya enunciar la tesis. La introducción, como su nombre nos indica, es entrar al tema como tal. El texto argumentativo, para escribirlo, debo pensar primero en el tema del cual se va a hablar o escoger el tema del cual se va a hablar. Por ejemplo, vamos a hablar de las corridas de toros. Pero como es un tema tan amplio, en el texto en mi introducción, voy a empezar a hablar de manera general, voy a empezar a hablar de qué es la corrida de toro en la sociedad, que se ha convertido en un deporte, etcétera, etcétera. Pero allí mismo puedo incluir una tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la opinión mía, la posición mía de ese tema del que estoy hablando. La corrida de toros se ha convertido en un deporte llamativo para las personas, Entro al tema, la introducción de manera general, ¿verdad? Y luego empiezo a hablar de mi opinión y planteo la tesis en una frase clave, subrayada, donde yo voy a decir, ¿es buena o es mala las corridas de toros? Sí, las corridas de toros se convirtió en un deporte para la sociedad, etcétera, etcétera. Pero, ¿serán buenas las corridas de toros? ¿O son muy perjudiciales las corridas de toros para la sociedad? Esa es mi tesis, porque de ese tema yo voy a hablar específicamente, que son malas. O, bueno, si la opinión es que son buenas, planteo la tesis. Las corridas de toros son muy buenas para la sociedad y con base en eso empiezo a plantear esta segunda parte que son los argumentos. Empiezo a decir, bueno, mi tesis es esta, mi introducción, y mi tesis es esta, y con base en ello empiezo a argumentar. Empiezo a decirle al lector o al que me está escuchando que cuáles son esos argumentos, cuáles son esas razones que van a demostrar que sí son malas las corridas de toros, cuáles son esas evidencias que van a demostrar que sí son malas las corridas de toros y que finalmente pueden ayudarme a convencer al lector de que sí, de que se eliminen las corridas de toros porque hay maltrato animal, porque etcétera, etcétera. Puedo buscar la ayuda de un experto, recuerden los tipos de argumentos y etcétera, ¿verdad?
Y por último, plantea una conclusión. Es el final. También debe ser muy corto. Aquí debes dejar clara tu tesis como tal, volverla a recordar, la parte que dijiste acá arriba, cuál es tu opinión como tal respecto a ese tema, ¿verdad? De forma resumida, las razones más importantes que defiendes. Estas razones, estos argumentos, también los resumes aquí al final. En un párrafo, las conclusiones, ¿verdad? Esta es la parte más importante del texto argumentativo, la forma como debes elaborarlo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una tesis que dice fumar perjudica seriamente la salud. Si ven que este autor está planteando su tesis, está diciendo específicamente su opinión. Para este autor, fumar sí perjudica seriamente la salud. Esa es la tesis de él, la opinión de él. Se le llama tesis, la posición de él. Luego plantea unos argumentos. Según estudios analizados de especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Y allí empieza a hablar de una serie de argumentos, lo que él va a decir, por qué fumar perjudica seriamente la salud, cuáles son sus argumentos, evidencias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último, la conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en la teoría de que fumar sí es seriamente perjudicial para la salud porque y allí empiezan las conclusiones de todo el texto, ¿verdad? A partir de esta explicación de cuál es la estructura como tal del texto argumentativo, ustedes vamos a continuar ejercitando esta temática a través del siguiente ejercicio. Van a realizar la lectura de este texto, que se trata de los videojuegos, que de pronto a ustedes les va a llamar mucho la atención. Luego van a realizar esta actividad sencilla, que es la siguiente. Lee el siguiente texto argumentativo y señala cada una de las partes que lo compone, siguiendo las siguientes indicaciones. Primero, escriba al lado derecho de cada párrafo si pertenece a la introducción, si es la parte del desarrollo o si es la parte de la conclusión. De acuerdo a esto que venimos hablando acá, de las partes del texto argumentativo, introducción, argumento, usted va a leer nuevamente, va a observar nuevamente este video explicativo respecto al tema y va a leer este texto y va a identificar esta parte es la introducción, esta parte de pronto es la argumentación, esta parte de pronto es la conclusión y así sucesivamente. Luego subraya con tres colores diferentes los tres elementos de la introducción: contexto, subtema y opiniones, ¿verdad? Van a subrayar con los colores estas tres partes importantes que están dentro de la introducción. Luego van encerrar en un círculo las palabras claves que hacen referencia a las evidencias usadas para sustentar la opinión. Aquí van a encerrar las palabras claves, lo que ustedes consideren como importante, clave crucial dentro de ese texto que están leyendo. ¿Oyeron? Y subraya con verde las ideas a favor de los videojuegos, las ideas que dicen que son buenos los videojuegos o que están a favor de esa temática. ¿Listo? Este ejercicio para continuar poniendo en práctica este tema de los textos argumentativos, el cual es muy importante que ustedes lo tengan muy presente. Ya saben, si tienen duda, pueden repetir nuevamente el video, pueden acudir a mí, allí estaré pendiente de cualquier duda o inquietud que tengan. Espero que les sea muy útil esta actividad, este video explicativo, para continuar ampliando nuestro conocimiento respecto al tema. Les mando un cordial saludo y bendiciones a todos, cuídense mucho y ya saben, a quedarse en casa.